Hola, muy buenas amigos de YouTube, estamos en Android. ¿Por qué? Porque el video va de descargar y poder jugar el juego en dispositivos Android. Como ustedes saben, el juego se puede descargar, así que completamente haré todos los pasos para explicarte cómo descargar el juego en, obviamente, dispositivo Android. Por si no tenés una cuenta en Play Store de Chile, de Australia, de Suecia o de Noruega, que son las 4 regiones en las que se puede encontrar en la Play Store. Lo puedes descargar mediante APK. Ok, primero que nada, el juego se puede jugar sin VPN. Pero necesitas entrar con VPN. Te explico. La típica. Para jugar el juego sin VPN, que como puedes visualizar aquí no tengo ningún VPN activado, ni tampoco hay ningún VPN activado acá. Bueno, primero que nada vamos a explicar cómo se instala el juego. Ok, estamos de acuerdo en ello. Para descargar el juego necesitas descargar el archivo que te dejé completamente en el comentario fijado. Este archivo no vas a hacer nada con él, no vas a hacer nada fuera de lo común, solo descargarlo. Luego de eso vas al apartado de instalar XAPK archivos o files, mejor dicho. Luego de eso vas a seleccionarlo manual. Te vas a la hoja de ruta donde tengas actualmente el APK que quieres instalar, que es un archivo APKS que se llama Warzone Mobile APK actualizada. Y listo, tienes esa determinación. Lo subí el día de ayer, pero bueno, lo estamos haciendo tutorial normal. Luego de eso seleccionas actualmente la aplicación con esta app que se llama XAPK Installer. La podés encontrar en Play Store, así que es oficial. Y luego te va a salir la ventanita de ¿querés actualizar el Warzone Mobile o querés obviamente instalar el Warzone Mobile? Yo recomiendo desinstalar la versión anterior que tengas de Warzone Mobile y instalarla desde cero con esta APK para que no haya errores. Yo recomiendo, muy recomendable de que hagas esto. Ya. Entonces, si quieres descargar el Warzone Mobile o quieres actualizarlo de esta manera vía APK, pues sencillamente lo puedes hacer. Ok. Segunda cosa que te voy a decir, cuando esté el archivo y ya lo hayas instalado, no lo inicies sin VPN. Inícialo con VPN. ¿Por qué? Porque debes descargar los archivos que vas a encontrar dentro del juego. Si te va a aparecer esta ventana, es mejor que lo hagas desinstalando completamente todo lo que tengas de Warzone Mobile y le des instalar. Te va a aparecer instalar. En vez de actualizar, te va a aparecer instalar. Si desinstalaste el juego completamente, como te dije. Si querés actualizarlo y jugártela, hazlo. Pero si tenés errores, pues era mejor como yo te lo había dicho. O lo volvés a hacer como te lo comenté. No teniendo el Warzone Mobile en tu dispositivo e instalándolo vía APK normal. Ok, aquí le vamos a actualizar lo típico. Y ahora, para entrar al juego, se necesita, obviamente, un VPN de confianza. Utiliza cualquier VPN de confianza que te guste. En mi caso, pues yo utilizo actualmente ExpressVPN, el Apier o el Smart VPN. Pues aquí ya conectamos, oficialmente lo tenemos conectado. Y pues nos vamos al apartado de Warzone Mobile ya entrando. Ojo, para que el juego se actualice y no te diga checking for updates, como aparece aquí abajo, pues debes obviamente inicializar con lo que es el propio VPN. Entonces, cuando ya detecta lo del VPN, se te empiezan a descargar los archivos, que son alrededor de 6 GB. Ok, descargas esas 6 GB, inicias sesión con tu cuenta. El VPN es el que ayuda mucho. El error de lo de la cuenta de inicio de sesión es por el VPN la culpa. Ahí no es culpa de tu dispositivo, ya para que lo sepas. Entras al juego, esperas de que te inicie sesión con el VPN de tu confianza y cuando estás dentro del juego, desactivas el VPN. Esto solo pasa en Android, esto solo se puede hacer en Android. En iOS creo que no se puede hacerlo de jugar sin VPN, sin necesidad de VPN. Entonces, ¿qué es lo que haces aquí? Aquí pues tocas tu perfil para que se inicialice y pues ya te salga completamente la barrita, que te salgan lo de los juegos. Y como puedes visualizar acá, donde lo estoy mostrando, y bueno, perdón, esto no es lo que tenía que desactivar, esto sí. Aquí pues te va a salir conectando y te va a salir lo del pin, ¿verdad? Sí, pero sé que tengo el VPN activado y lo podemos visualizar en la parte de arriba que dice VPN activado. Puedes entrar en segundo plano y desactivarlo, pero para la gente que tiene dispositivos con el Game Launcher, puedes básicamente limpias la RAM completamente y ya no tenés el VPN activado. Estás jugando sin VPN. Me parece perfecto. Luego de eso le vas a dar a jugar y te va a salir y estás jugando sin VPN. Porque se puede jugar sin VPN el Warzone Mobile al día de hoy. No se necesita. El VPN solo se necesita para descargar los archivos del juego, para entrar a la lobby, ya después te lo desactivas y puedes jugar sin VPN. Esto es para que tengas un mejor rendimiento en el juego. Y es lo que suele pasar completamente y listo. Ya inicia sin problema alguno. Espero te haya funcionado, espero te haya servido. Ahora los dejo con una partida en resurgimiento en Warzone Mobile. Muchas gracias por el apoyo.
Bueno, empecemos con lo que es Warzone Mobile en dispositivo Android, que es lo importante, dentro de lo que cabe. Bueno, es que el downgrade que ha recibido es exigido, no me gusta porque en dispositivos gama alta premium esto puede fallar mucho. Y en otros dispositivos les puede venir bien, pero exigir a la GPU, al software y al hardware de un dispositivo tener los gráficos que tiene, o sea, es mucho peor, obviamente. Porque hace poco yo lo jugaba en Android y pues esto es lo que pasa, que a veces da lag y se puede crashear, es normal. No es relativamente bien el Battle Royale como puede ser fluctuante, pero al menos el sobrecalentamiento ya no existe. Dentro de cosas buenas, cosas malas, pues sí. Ah, bueno, no me abrió el paracaídas. Pido perdón porque no me abrió el paracaídas, loco. Me revive alguien, porfa. Gracias. Gracias. Muchas gracias, loco. Va mucho mejor, sí. El juego va mucho mejor. En eso sí te lo compro. El juego va bien, sí, pero creo que en el tema de... ¿Cómo te explico? En el tema de que el juego, como tal peque, no es tan bueno en algunos aspectos dentro de lo que cabe. Y claro, el tema de configurar algunas cosas, pues se nota mucho. Ya te digo yo, que hay algunas cosas que pueden ir mejorando, pero puede ser subjetivo. Y más en Android. Loco, soy yo, se me cambiaron los colores del juego. Bueno, vamos a ver, loco. A ver, ya te digo yo que al menos sobrecalentamiento ya no tiene el bendito dispositivo. Porque, pues sí, o sea, eso sí ha mejorado completamente. Los aspectos se sienten y los gráficos, pues el downgrade que le hicieron se nota muchísimo. Pero, en muchos aspectos sí, fuera normal, es diferente. ¿Para qué quiero el Joker, loco? MSPR sí lo quiero. Lagman, semiautomático, la ponemos semiauto. Y el MSPR. Porque sí es mejor, obviamente. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. 16, no me sirve. Y MSPR. Literalmente el juego se mira mejor antes. Va más estable, sí. Obviamente, sí. Aunque hay algunas cosas que, como las miras, que son, no sé, tan raras, loco. Se ve pixeleado. Por ejemplo, en algunos dispositivos yo sé que se ve mucho mejor. Pero en el caso mío, a mí sí se me ve súper pixeleado, loco. Por ejemplo, la mira no se debería de ver así. Ya te digo, así no se debería ver la mira. Se ve súper pixelado, es lo que te digo. Y en mi Snapdragon 8 generación 1. Pero es lo malo, mucha gente me dice, están forzando los dispositivos a tener un downgrade excesivo en Android. Sí, no debería ser así. Por eso es que no quieren poner los gráficos. O sea, me miraba mucho mejor antes. Sí, demasiado bien. Lo comparo con el gameplay anterior que hice, incluso cómo se miraba el poliatómico, y es que se ve súper bien. Pero el downgrade que le metieron se nota completamente. O sea, eso está más que claro. Eso sí, al menos los remates tienen flow, loco. Los remates de Atom. Remate, pum pum. ¿Cuánto tengo? Voy a comprarme la clase balazo. Si no, aquí no... Me puedo comprar dos, creo, si no estoy mal. O no. Pero me puedo comprar huevo, eso sí. No me pasa cómo se ve el poliatómico. Se ve feo, loco. Súper feo, ¿no? Desinstalé el juego, literalmente. Lo que te digo, sí se ve feo. A mí no me vas a engañar de que no se ve bonito. Se miraba mejor antes en algunos dispositivos, pero algunos dispositivos le exigieron algunas cosas que no eran como debían ser así. Al menos el rendimiento sí se ha notado. El rendimiento como tal sí se ha notado. Ah, bueno, Messi. Es lo que te digo, loco. El rendimiento se ha notado en el juego. El sobrecalentamiento, claro, porque los gráficos están exigiendo un nivel gráfico inaceptable. No sé por qué.
Pero bueno, en algunos dispositivos tal vez se mirará mejor, pero aquí ya te digo yo que no. Aquí, bueno. Menos mal que ando para revivirme. Menos mal. Porque estoy más solo que la palabra. Hay uno a la izquierda, ya lo ve. Lo bueno es que el juego ya no se sobrecalienta. Es lo único bueno que le puedo decir al juego. Que en Android ya no se sobrecalienta. Se miraba mejor antes, sí. Me hervían completamente las manos, sí. Estoy de acuerdo, me hervían demasiado las manos. O sea que ahora ya no pasa. Pero bueno. Tal vez lo mejoran. Que espero que así sea, que lo mejoran. Porque si no... No, yo no lo veo con la mira, ¿no? Ah, no bajó. Pensé que sí, pero... Pero no. No sé qué piensan ustedes. ¿Cómo les va el juego? Quiero saber cómo les va el juego. Porque al fin y al cabo... Bueno. Como que no tengo munición yo. Como que no tenemos yo. Dale, Atom. Pum, pum, pum. Es bonita la animación al menos. Tengo balas, loco. ¿Qué onda? Maroma. Pum, 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 pum. Menos mal. Ah, por cierto, estoy jugando sin VPN, por si me preguntan. Porque sí se puede jugar sin VPN en Android. No necesitas VPN para jugar en Android. Solo en iOS es que necesitas jugar con VPN. Bueno, otra maroma. ¡Maromero! Dale, Atom. ¡Woohoo! Pum, pum, pum. Qué buena animación, loco, al chile. 10 de 10 solo por la animación. Al menos. A ver. Nos ponemos el M13, ¿verdad? Solo para terminar rico. O nos ponemos en la poderosa... Que lo tenemos para aquí, el Imperio. Vamos a ver... Loco, ¿y si pego, loco? ¿Y si pego? Porque sería bueno pegar de vez en cuando, porque si no pegas, imagínate. A ver... Un roto... Ah, bueno. ¿Y ustedes cómo lo ven el juego en Android? No sé, loco. Es relativo, pero... mediático, dentro de lo que cabe. Es que se ve muy pixeleado. Se ve muy pixeleado. Se ve muy pixeleado. En Android. A mí, a mi gusto, se ve muy pixeleado. Y yo en Android no jugaba tan pixeleado. No jugaba, jugaba muy bien. Está forzando algunos software y GPU constantemente a que el juego se vea así, loco, de horrible. O sea, y no se debería de ver así. En fin, muchas gracias por el video y gracias por el apoyo.